Bienvenidas y bienvenidos a Profe Sano Incorpore Sano, una conversación del blog para aprender español donde charlamos con expertos que nos ayudan. Hoy hablamos sobre la voz y cómo cuidarla, porque dar clase online está muy bien, pero sin perder la voz ni la cordura. Nuestro invitado es Tomás Nicolás, logopeda experto en voz y especialista en ayudar a docentes. ¡Un aplauso! Vale. Eh, Hola Tomás, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal, María? Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de poder hablar contigo otra vez, que ya hablamos el otro día, La y charla poder que dejar aquí en esta pequeñita entrevista, pues como unas bases que ayuden a profesores. En mi caso soy profesora online, pero bueno, que a cuanta más gente ayude, mejor. pues, Quería empezar con un pequeño contexto sobre el estado de la nación, no, sobre la situación de los problemas de la voz. He buscado en España. Yo, la verdad es que muchos profesores que me siguen viven en otros países, pero bueno, esto nos puede dar una idea de cómo estaría pues, en otros lugares, probablemente similar. Bueno, podría afectar el clima y tal, pero bueno. sí, depende. Entonces, voy a leer un párrafo que está basado en un estudio de 2023, ¿vale? En España, los problemas de voz entre los docentes son notablemente prevalentes. Esto lo sabíamos porque además preguntamos por las redes y teníamos un montón de preguntas. Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en 2023, más del 80% de los profesores han experimentado algún trastorno vocal a lo largo de su carrera. Este porcentaje es especialmente elevado entre los maestros de educación infantil, donde el 88,5% ha sufrido disfonía en algún momento. Es muchísimo, ¿no? Además, el estudio revela que el 29% de los docentes ha necesitado una baja laboral debido a problemas de voz. A pesar de la alta incidencia, el 66% de los profesores nunca ha consultado a un otorrinolaringólogo y el 71,82% no ha acudido a un logopeda para aprender técnicas de cuidado vocal. Y claro, estos datos subrayan la necesidad de una mayor concienciación y formación en el cuidado de la voz dentro del colectivo docente. Bueno, es bastante claro, ¿no? Que afecta a muchísimo más de la mitad, ¿no? Por tu experiencia, ¿cuál es cuando se dirigen a ti personas con problema de voz, coincidiría esta estadística con tu... eh, Completamente. Incluso en mi caso yo creo que más. Yo te diría que el 90% son docentes, siempre. Y es verdad que infantil es el top uno de los problemas vocales. Al final es normal también, porque no hay una preparación, en la carrera no hay una buena formación al respecto, y al final como digo yo, ¿no? Son atletas de alto rendimiento de la voz y se ponen a correr maratones sin haber entrenado antes. Entonces, pues, vamos, los datos son totalmente justificados. Muy bien, entonces tú conoces muy bien cuáles son los principales retos, dificultades a los que los docentes, que nos echamos así a las aulas y no nos hemos preparado, como has dicho tú, para un maratón para el cual sí nos prepararíamos. Mira, te voy a enseñar aquí la medalla de maratón, pero no es mía, pero la tengo. Em, pues, ¿cuáles son estos retos y dificultades a las que nos estamos enfrentando sin preparación? Ujú. Vale, pues a ver, la voz, dentro de los problemas que podemos tener, los principales a los que nos enfrentamos son el tiempo de uso y la intensidad a la que usamos nuestra voz. Entonces, si yo uso mucho tiempo la voz, pueden venir problemas, y si la uso a una intensidad, a un volumen alto, o sea, todo el rato teniendo que subir la voz, es otro problema. Y en los docentes se juntan las 2 cosas de golpe, ¿no? Son muchas horas dando clase, normalmente a una intensidad, a un volumen alto, porque tienes que hablar a 20, 30 personas que tienes delante. Generalmente las aulas tienen una acústica bastante mala, o si abre las ventanas, pues empeora la cosa, o con los niños
hablando, o sea, es como que se junta un contexto que es como un muro, estás luchando contra un muro, ¿no? Y claro, luego, obviamente, después de tu profesión, después de dar clases, quieres, como es lógico, llevar una vida personal de calidad, ¿no? Tu ocio, tu vida familiar, y ya cuando se juntan las dos cosas, pues es una bomba que llevan al 80% a tener problemas de voz. Claro, ¿y cuáles marcarías como principales obstáculos, para los profesores o profesionales que trabajamos online con videoconferencia? Porque también sufre. Está claro que, quizás son otras dificultades pero todavía tenemos claro, es una de nuestras principales bueno, es nuestra principal herramienta realmente, ¿no? Es decir, sin voz es difícil que tengáis trabajo, y a mí también me pasa lo mismo. Es mi Claro. herramienta también. Entonces, para los que trabajamos online, ¿no? Que estamos como más dependientes de la tecnología, ¿cuáles son los principales retos, dificultades, obstáculos? En este caso, sobre todo la carga de tiempo del que estás hablando, ¿vale? O sea, es verdad que al ser online, de las dos cargas que he comentado, el tiempo de uso, la intensidad, te estás quitando por lo general, ahora os voy a matizar, la intensidad, pero el tiempo va a seguir siendo el mismo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué quiero matizar lo de la intensidad? Porque a pesar de que las circunstancias son mucho más favorables, estás hablando con un ordenador, con un móvil, un micrófono, unos cascos, es verdad que tampoco tenemos un buen uso de estos aparatos. Como perdemos la retroalimentación auditiva, el feedback auditivo de cómo me escucha la otra persona, siempre voy a tender a seguir elevando un poco la intensidad, porque no soy consciente de cómo me estás escuchando. Y entonces como que intento hablar un poquito más alto para asegurarme de que me estás escuchando bien. Ujú. Eh, aunque uses micro, sigue pasando lo mismo, porque yo estoy hablando al micro, me escucho de una forma y como no soy consciente, no tengo una experiencia, no tengo un entrenamiento con el micro, siempre voy a elevar la intensidad. Si estoy hablando con auriculares, pasa lo mismo. Si hablo con auriculares y no sé cómo me estás escuchando, voy a elevar la intensidad. Sí que para los auriculares, el consejo que doy es que en vez de tener los dos puestos, tengas uno para por lo menos tener el feedback de cómo te escuchas y poder gestionar mejor la intensidad. Ujú. Bueno, esto ya ahí tenemos un consejo bastante práctico y fácil de aplicar. Eh, aquí, estoy tomando notas. Vale, vale, esto entonces me queda claro que el tiempo, la intensidad y luego, claro, dentro de la intensidad también está la intensidad del aula o la intensidad que nosotros, la presión, por así decir, que nosotros ejercemos sobre la voz al no tener el referente en el caso online, ¿no? Porque no te estás escuchando, no te oyes bien a ti mismo, no estás seguro de cómo te oye la otra persona. Así que de aquí tomo, para los profesores online, que como soy yo, muy importante feedback, o sea, retroalimentación. Siempre preguntar a la otra persona, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? ¿El volumen es correcto? Además, yo es algo que recomendaría hacerlo varias veces, que no es suficiente con que al principio de la lección lo hagas. Y si usamos auriculares, quitar uno para siempre tener como este contacto directo. Fenomenal. Me queda muy claro. La siguiente pregunta que tengo es, eh, ¿cómo puede un profesor, una profesora, identificar las primeras señales y a partir de ahí, ¿cuándo debería de acudir a un especialista? Porque es verdad que todos vamos al fisio, vale, pues como hemos dicho ya que es nuestra principal herramienta y que es muy importante, pues eso, cómo identificar primeras señales desde o dónde y cuándo decir, ok, tengo que ponerme en manos de un profesional. Ujú. Vale, pues las primeras señales son sencillas y es que si acabas los días peor que los empiezas, algo no está yendo bien. ¿Qué ocurre? Que es verdad que esto como empieza de una forma muy progresiva, hay gente la que empieza antes y gente que empieza un poquito más tarde. Pero claro, no vas a empezar con una disfonía muy fuerte, sino que vas a empezar a lo mejor llegando después de clase con alguna molestia en el cuello, algo de tensión, la voz un poco menos clara, un poco ronca. Vas a empezar así, a lo mejor un día o dentro de la semana 2 días. Y a lo mejor llegas al viernes un poco peor que el lunes. Pero bueno, no pasa nada porque llega el fin de semana y te recuperas
y vuelves a empezar. Fíjate, estoy yo también un poco difónico. Ujú. Eh, Conforme se van acumulando las semanas, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor ya esa disfonía empieza a ser un poco más grande, o ya en vez de 2 o 3 días ya son 4, llegas al viernes peor, llega el fin de semana y no te recuperas de la misma forma, y va poco a poco increciendo hasta que ya llegan los problemas más graves. Entonces, primeras señales es básicamente acabar las clases peor que como las has empezado, ¿vale? No hay que normalizar que por el hecho de ser docente, hay que acabar las clases mal, o hay que acabar las semanas mal, o hay que tener problemas de voz. Cuando se normaliza eso es cuando llegan los problemas de verdad. Y las bajas, los quirófanos porque me han salido nódulos o me ha salido un pólipo, ese tipo de cosas acaban normalizándose de una forma bastante grande, según mi experiencia. Muy bien, hoy aquí me llevo un súper titular. Si acabas peor que empiezas, no lo normalices, ve a un profesional. Efectivamente, sí. Claro, es verdad que comenzamos a normalizar y a tolerar, pues, que acabas mal los viernes o el mismo día, ¿eh? Es verdad que una mala se yo un día que empiece muy cansada acabo muy mal con la voz, es cierto. Vale, muy bien, pues ahora, si te parece, te voy a leer 5 mitos que he reunido Ujú. de el maravilloso mundo de Internet y también, la verdad, algunos que he escuchado alguna vez o que, vamos, estos de abuela, ¿no? Consejos de abuela. Te los voy a leer todos, si te parece. Bueno, si quieres pararme, pues me paras y me comentas. Pero los leo. Beber agua con limón o miel cura la afonía. 2. Hacer gárgaras con agua salada mejora la voz. 3. Tomar bebidas calientes antes de hablar protege la voz. 4. Susurrar es mejor que hablar cuando la voz está dañada. Y 5. El alcohol o el café ayudan a aclarar la voz. Bueno, no sé si el alcohol ayuda a entrar en clase bien o no, pero Tequila antes de clase viene estupendamente. ahí sí. Como logopeda te lo aconsejo. Bien, pues dados estos mitos que habrás oído anteriormente, seguro, ¿qué tienes que decir? Vale. Siempre me gusta comparar, los problemas de voz, como el otro día, con, por ejemplo, un esguince, ¿no? Es decir, yo me hago un esguince, ¿no? Una inflamación de unos tejidos, una inflamación muscular, y entonces a mí me gustaría que pensase, ¿el agua, hacer gárgara o pasarme agua con sal por el tobillo me vendría bien? ¿Pasarme una bebida caliente? ¿Vale? Es decir, va un poco en el mismo camino. Y al final hay que tener en cuenta que una disfonía es una inflamación de los tejidos, una inflamación que se produce por un mal uso muscular. Todo lo que sea líquido, por ejemplo, beber agua con no sé qué, hacer gárgaras con agua y sal, todo eso realmente no pasa por las cuerdas vocales directamente, porque si no nos ahogaríamos. Entonces, toda esa hidratación, que al final va un poco encaminado a eso, es una hidratación que no es efectiva. Son parches que se ponen a un problema que viene de base y es un problema bastante importante. Respecto, por ejemplo, a las bebidas calientes, las bebidas calientes, que también hay muchos mitos, sobre todo también con las frías, beber bebidas muy frías, beber bebidas muy calientes, ¿es bueno o es malo para la voz? Va a depender del contexto. ¿Por qué? Porque la bebida caliente es vasodilatadora, es decir, los vasos sanguíneos los ensancha, y las bebidas frías son vasoconstrictoras, es decir, los vasos sanguíneos los estrecha. Claro, las cuerdas vocales están inervadas por muchos vasos sanguíneos. Si yo tengo una inflamación muy grande por un problema de voz que viene arrastrando de tiempo, eh, perdón, fíjate, que yo no me he hablado antes de esto, pero para los problemas de voz influyen mucho aspectos como medicación, alergias, resfriados, y yo ahora estoy con bastante alergia, bastante antihistamínicos y tengo la voz fatal, ¿vale? Ujú. Au. Vaya ejemplo, estoy poniendo yo aquí el logopeda con problemas No, de no, voz. no, es que eres tú también. A ver, lo bueno es que yo como tengo herramientas, si yo no tuviese herramientas con la cantidad de antihistamínicos que yo estoy tomando y el uso que le doy a la voz, o sea, no podría mantener esta conversación, ya te lo digo, ¿vale? Ujú, Pero sí que es verdad que al final hay cosas contra las que no puedes luchar. claro.
¿vale? Medicación, enfermedades, eso te va a afectar a la voz directamente. La cosa es cómo tú lo vayas llevando. Ujú, ujú. Entonces, un poco lo que comentaba, el problema de las bebidas calientes y las bebidas frías es sobre todo el abusar de ellas. Mm, Porque si hay una inflamación muy grande y mis vasos sanguíneos se ensanchan o se estrechan, si yo hago un uso vocal bastante amplio, cabe la posibilidad de que exista una rotura del vaso sanguíneo y con ello una hemorragia. ujú, ujú. Eso sí que ya es un problema bastante Suena grande, muy grave. Sí. un problema bastante grande. Entonces, el peligro que tiene es ese, Ujú. ¿vale? Pero no es realmente ni protege ni empeora porque te tomes un café o una Coca-Cola antes de dar una O sea clase. que si un profesor o una profesora comienza el día ya sabiendo que, imagínate, pues que tiene un poco de alergia, que tenemos viento del Sahara, que tenemos muchas partículas en ambiente, que reseca mucho, etcétera, o está muy cansado porque esta persona ha ido el fin de semana a una boda, no lo sé. Em, en vez de no va a solucionar esta situación el que te bebas más tés, ni que pongas más miel al té, que le pongas miel y limón. Pero bueno, alguno sí que haría de la hidratación, ¿no? Sería, La eh, hidratación, en mi caso, importante. efectivamente, hidratarse, aunque no, o sea, no es beber agua. Yo estoy bebiendo agua porque tengo mi forma de hidratar, que es mi nebulizador, lo tengo roto, que tengo que comprarme uno. Pero la forma más efectiva de hidratar es el nebulizador, Okey. ¿vale? Sí que es importante el que cada persona conozca cuáles son las cosas que más le afectan. La voz afecta, o sea, la voz afecta muchísimos factores externos, ¿vale? El estrés, o el aspecto emocional, como te digo, enfermedades, alergias, el estado hormonal. Ujú, ujú. A cada persona le puede afectar más una u otra. A mí, por ejemplo, la alergia me afecta muchísimo, tanto el tener alergia como el tratamiento de alergia, en este caso son los antihistamínicos. Yo lo conozco y yo sé que en épocas que tengo más alergia, sé que mi voz la voy a sufrir, Ujú, ujú. ¿vale? Igual que, por ejemplo, hay otras personas que en épocas de mucho estrés o con una carga emocional muy alta, que pierden la voz por completo. Sí, eso es muy, ¿no? Cómo afectan las emociones, el estado Claro. anímico a Obviamente. A mí el estado emocional no me afecta tanto, a lo mejor, pero la alergia sí. Y yo eso lo sé y juego con ello. Y vuelvo a repetirte, si no tuviese herramientas, yo es que hoy no podría dar esta entrevista. Porque yo, antes de ser logopeda, yo tenía estos problemas y yo tenía disfonías de, pues, o de quedarme prácticamente sin voz una semana o hasta que pasase un poco ese periodo de alergia. Hay ya. personas que el problema es que no conocen o no son conscientes de cómo les afecta su contexto personal a su voz y no tienen herramientas para ponerle remedio. Ujú, ujú. Sí, a ver, la parte de nervios, estrés, carga de trabajo, afectan mucho. ¿Qué sería? ¿Directamente porque estás controlando menos cómo tú modulas o moderas el tono de voz? O sea, ¿te sales de tu tono cómodo de hablar? ¿Vale? O la respiración, o la presión, ¿no? Porque a veces también estamos es verdad, que tenemos estados de estrés, ¿no? Que estamos tensionando mucho la zona de cuello, mandíbula, etcétera, ¿no? Toda esta zona. Es lo que he dicho, la voz depende de muchos factores y la voz sobre todo es algo muy emocional. Es decir, tú cuando lloras, por ejemplo, cuando yo estoy llorando Lloro así, fatal, lloro fatal. todo se aprieta, la voz sale de una forma. Cuando tú estás alegre, me ha tocado la lotería, ¿vale? O sea, la voz suena de Te otra. expandes y como Claro, tú ves a una persona triste y no habla una persona triste igual que una persona que no está triste. Cuando yo estoy triste, pues intento hablar, o sea, me sale el hablar más bajo porque ha pasado esto y ha pasado lo otro. Entonces la voz, en la parte emocional afecta directamente, afecta mucho, porque cambia todo el patrón. Cambia el cómo estás usando las cuerdas vocales, aparte de que todo el tema químico, cuando aumenta el cortisol por el estrés, cuando, o sea, todo eso va a afectar a la laringe. La laringe es un órgano hormonodependiente, entonces todo lo que cambia va a afectar ahí. Por ejemplo, en mujeres, la menstruación afecta muchísimo. De hecho, te lo comenté, hay cantantes que en su época de menstruación firman el no cantar, durante esa época, porque a lo mejor no llegan a notas tan altas o su voz se fatiga antes. O sea, es algo que es curioso.
Esto es muy interesante porque entonces profesoras mujeres, que somos muchísimas, además de tener en cuenta, ¿no? Que hoy voy a tener un día largo o ya llego un poco mal porque estoy un poco resfriada, tengo tal, también tener en cuenta pues que si estás con la regla, esos días o con cambios hormonales, que también es un factor que puede afectar para poner un poquito de atención y autocuidado extra, ¿no? Un poco. Puede no, lo afecta, es que afecta mucho, ¿eh? El aspecto, de hecho, por ejemplo, O sea, que esto ya lo ponemos aquí como un top, de hecho, cada fase de la ovulación tiene como su efecto en la voz, ¿vale? Pues al final, según la progesterona y los estrógenos, se acumula más líquido en las cuerdas vocales y es el efecto que tiene. Claro, nada, chicas, una cosita más. apuntas al igual que, por ejemplo, la tiroides también es importantísimo, ¿vale? ¿Por qué? Sobre todo porque la tiroides pasan 2 cosas. Si se disregula, si yo tengo un hipotiroidismo, pasa lo mismo, la voz cae por completo. O si hay una inflamación de la propia glándula, como la tiroides está justo detrás, o sea, está en la nuez, que es el cartílago tiroides, está justo detrás, y las cuerdas vocales están un poquito más arriba. Pues puede presionar las cuerdas vocales y que ya no funcionen de la misma forma. Es decir, afecta una barbaridad. Muy bien, muy bien. Pues entonces, para ti, ¿cuáles serían, los 3 consejos máximos para ayudar, pues, a todos estos profesores y profesoras, o profesionales de otro ámbito que utilizan la voz constantemente? Yo quiero poner un poquito de atención a las personas que trabajamos por videoconferencia, porque es como una realidad laboral un poco más nueva y parece, y como que primero solo vemos la parte buena, qué bien, trabajo desde cualquier sitio, pero ojo, que hay que poner atención a algunas cosas, que el tiempo pasa factura. Así que, ¿cuál sería tu top 3 de consejos? Vale. El top 1, sin lugar a dudas, es la hidratación, ¿vale? Que como he dicho, no es beber agua, no es hacer gárgaras, o sea, beber agua, claro, es muy importante, pero el agua es una hidratación sistémica, es decir, el cuerpo hidrata todo el cuerpo y de que yo bebo este agua hasta que hidrata mis cuerdas vocales, va a pasar un tiempo. Es decir, no es efectiva como tal, sino yo, por ejemplo, uso un nebulizador. Ese es el top 1, mantenerse hidratado. No cura la hidratación, pero sí facilita que por lo menos no vaya a más el problema, muchas veces, según el problema que sea, ¿vale? Sí que facilita el hablar, como concepto general. Luego, top 2, ir a un otorrino, por lo menos de forma anual, para evaluar el estado de las cuerdas vocales, ¿vale? Eso es súper importante porque para no llevarte la sorpresa, más que nada. Porque es verdad que muchas veces hay gente que ha ido y ha descubierto algo de casualidad, ¿vale? Porque es verdad que hay lesiones que no son del propio uso de la voz, sino que hay lesiones que vienen de nacimiento Ujú, y lesiones que afectan a la voz, pero no de la misma forma que unos nódulos, un pólipo. O sea, yo siempre aconsejo que vayáis, aunque no tengáis unos problemas grandísimos, pero id, porque es lo mejor siempre, mantener eso bien evaluado. Y consejo 3. Mm, siempre viene bien ir a un logopeda, es decir, tener herramientas, pues al final es lo que digo, sois corredores de maratón, sois deportistas de alto rendimiento que os enfrentáis a mucho tiempo de uso de carga vocal. Vuestros músculos, si no están preparados para eso, van a llegar a un punto en el que se fatiguen y esa fatiga va a provocar pues estas molestias en el cuello, esta sensación de tensión, de tener que apretar mucho para emitir sonido. Sí se aconseja tanto a modo preventivo como en el momento en el que empiecen las primeras señales. No ujú. esperéis, porque el problema de esperar es que el problema va a más y un problema que se puede solucionar de forma muy sencilla acaba siendo, y os lo digo por experiencia de la gente con la que yo trabajo, un problema ya más grande a nivel emocional, porque te quita tu ocio, te quita tu calidad de vida, y es algo que se puede evitar de forma muy sencilla. Muy bien, muy bien. Si tuvieras, que elegir como, enemigo número uno, número 2, número 3, algo así de la voz, incluyendo, por ejemplo, comida, lo digo porque, bueno, no sé el resto de profesoras y profesores, pero yo sí que soy de picar entre horas, ¿no? De buscar un poco de energía, que un café, tal. ¿Cuál sería como un amigo de tu voz y quién sería un enemigo de tu voz?
A nivel de alimentación, vale. A nivel de alimentación, un amigo de tu voz, quitando el agua, podría ser la fruta. Ujú. La fruta te da un aporte de hidratación extra. Y un enemigo de tu voz, alimentos grasos, por ejemplo, el chocolate, es bastante perjudicial para la voz, lo siento, sé que esto ha sido un Ya, chasco ya. para muchas personas, Quería llegar yo, aquí quería llegar yo. pero sí que es verdad que el chocolate lo que provoca es que la saliva se vuelva más espesa y eso afecta a las cuerdas vocales, ¿vale? Aumenta la viscosidad y el esfuerzo que tengo que realizar para emitir sonido. Entonces, lo siento, pero el chocolate, a ver, hay que buscar siempre el matiz, a mí me gusta buscar el matiz, y es, si no tienes un problema, rollo, si no tengo un problema de voz, no pasa nada. Hombre, tampoco te hincha el chocolate, pero pues coma un poco de chocolate, no pasa nada. Si tienes un problema y tienes muchas horas de clase por delante, yo lo evitaría, porque es un extra de tensión que vas a tener que hacer ahí. Estamos hablando de estos días en los que tienes que ser consciente del autocuidado, pues que quizás, a pesar de que estés cansada o no te va a ayudar ni el café ni el chocolate, que quizás es mejor que te comas una manzana. Vale, pues a ver, yo voy a hacer una recapitulación de los puntos que me han parecido más interesantes para llevarme, ¿no? A mi día a día. Mi día a día de profesora online. Hacer voy a ir en orden de como hemos ido hablando. Hacer siempre un feedback, comprobar con la persona con la que estás hablando, con la que tienes la interacción, comprobar que el sonido está bien y así, claro, te puedes relajar y mantener tu sonido, tu nivel más de comodidad, ¿no? De confort. Quitarse un auricular, si no los dos, para mantener esa referencia. Eh, La tercera, línea importante que me llevo es que si acabas peor que empiezas en tu día a día o en tus semanas, que no lo normalices, que no es necesario que vivas con eso, que es los que y las que nos estáis escuchando ahora mismo sabemos de lo que hablo, que qué difícil es acabar días con la voz mal, acabas con dolores de cabeza, estás ya pensando cuántas horas te quedan hasta mañana para descansar la voz. Bueno, pues que acudas a un profesional. En el número 4, las emociones, cambios hormonales afectan. Atención ahí, pues a los cambios hormonales fuertes, como por ejemplo la menstruación, y los cambios emocionales, nervios, estrés, cualquier situación emocional, puede ser tristeza o puede ser una euforia, también una euforia enorme, ¿no? Y luego de tus top 3 de profesional, hidratación, nebulización, diría, nebulización, acudir anualmente al otorrino, como una revisión anual, y educar nuestra voz con herramientas de la mano de un logopeda, que claro, sería el profesional para hacerlo, para enfrentarnos mejor a la carga vocal a la que estamos sometidos los profesores y profesoras. Bueno, pues muy bien, Tomás, muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad de compartir tu experiencia A ti. conmigo. Y sí que, bueno, para agradecerte esta entrevista, para agradecerte el directo el otro día, sí que me gustaría decir que la gente que vea este vídeo y que esté interesada en saber un poquito más, sobre todo de hidratación, que es bastante importante, que si me escribe por mensaje directo con la palabra hidratación, sé que van a venir de este vídeo, ¿vale? Vale, Y les voy a mandar una guía gratuita sobre hidratación. acá me encanta. Voy a ser la primera en escribirte. Sí, además, bueno, luego en la información que dejaré con la entrevista, pues podréis encontrar allí todos los datos de Tomás. Algunas veces yo comparto cosas también desde mi cuenta de Instagram porque me parecen muy útiles y muy prácticas. Pero bueno, toda la información estará con el vídeo. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, María. Hasta luego. Hasta luego.